Doctor, déjeme entender algo que estoy como enredado. ¿Por qué el ministro de Salud sigue siendo tan insistente en que esa UPC sí es la que tiene que ser? ¿En dónde nos estamos equivocando? ¿O a quién se le tiene que creer? El ministro tiene que decir eso porque, pues, finalmente él es parte del gobierno. El gobierno tiene una realidad fundamental de frente y es que no tiene con qué incrementar la UPC. Por más que reconocieran que había que incrementarla un 10, un 12, un 15%, no tenían cómo subsanar cómo financiar ese incremento de la UPC. Entonces, de alguna manera les toca sostenerlo, digamos así, sostener el cañazo de que la UPC sí alcanza. Pero la gran prueba de fuego con la que ellos mismos se contradicen, el mismo gobierno, es que teniendo bajo su control 9 EPS que representan más del 60% de los colombianos, siguen sosteniendo ese cañazo de que la UPC sí alcanza, cuando sus mismas EPS intervenidas les están demostrando todos los días que no alcanzan. La nueva EPS no le alcanza el ingreso corriente para pagar los gastos corrientes. Dejemos a un lado que están pagando deudas viejas, dejemos eso a un lado. Coja el corriente y mire si le alcanza para pagar el gasto corriente. Y no les alcanza. Entonces, el ministro no puede salir a decir que la UPC sí es suficiente, perdón, que sí es insuficiente, porque inmediatamente le toca decir, bueno, entonces voy a poner más plata, porque no tiene de dónde sacarla. Con eso que usted... ¿Va a hacer pregunta? Sí, pregunta para el Sí. doctor Ramón. Doctor Ramón, entonces lo que pasa, si entiendo bien, es que a los gestores farmacéuticos no les están despachando los medicamentos de alto costo. No solo los de alto costo, Pero medicamentos no son tan de alto costo, medicamentos en general. Porque, como les decía, se afecta a toda la cadena. Si a la EPS le dan una UPC inferior a la que se necesita, pues la EPS empieza a quedar mal con el gestor farmacéutico, con el hospital. Miren lo que acaba de pasar en la clínica bolivariana. Le cierran la llave a la nueva EPS porque ya les deben 45.000 millones, una deuda que creció dramáticamente en el último año. ¿Y qué hace Clínica Bolivariana? Dice, yo no le puedo vender más a la nueva EPS porque no me va a pagar y me va a dejar aquí con una deuda. Entonces tiene que cerrarle. Afortunadamente Sura está al día, me imagino que las otras también y por eso no les habrán cerrado. Pero el problema, repito, es de insuficiencia de la UPC que hace que la EPS no le pueda pagar completamente al hospital, a la clínica bolivariana, al gestor farmacéutico, al médico de allí. Ese es el problema básico. Entonces el gestor farmacéutico no puede pagar al que le suministra a él, que es el laboratorio farmacéutico. Está al día, pero por ejemplo mi papá está en Sura y a mi papá hay un medicamento, la atorvastatina, que no se la dan desde el año anterior. Y le llegan los medicamentos y no le llega la atorvastatina. Bueno, ahí tiene usted, ese es parte del problema. Pues si Sura también tiene el mismo problema, es que Sura no puede sacar plata de donde no la tiene para llenar el hueco que deja la UPC, porque eso es una regulación que es el gobierno. O sea, el gobierno crea un sistema de seguros como el que tenemos desde el año 93, donde le dice a las aseguradoras, vengan, asegúrenme la gente y yo, gobierno, les doy a usted como si fuera una prima, ¿cierto? Un pago per cápita para que usted me cubra estos amparos que yo como gobierno quiero dar. Y entonces los aseguradores entra Sura, entra Comeva, bueno, todos los que entraron en el año 95, y después el gobierno dice, no, es que no tengo, la prima yo la había calculado así y no tengo sino para esto. Y todos los años sube un poquito menos y sube y se va acumulando esa ineficiencia hasta que ya en este gobierno se profundizó. Claro que la crisis venía desde antes, eso hay que decirlo también, pero nunca había estado en los niveles en los que está ahora. Eso sí también hay que dejarlo muy claro. ¿Qué están